De vuelta aquí en la tarde fin de semana, gracias por acompañarnos esta tarde. Hay polémica en Colombia por proyectos de ley de jubileo que dejarían a 40.000 presos libres luego de la rebaja de un 20% de la pena. Aunque el Consejo de Política Criminal votó negativamente las propuestas, el Congreso de la República continuará con el trámite. El Consejo de Política Criminal emitió conceptos negativos sobre 3 proyectos de excarcelación propuestos por los partidos políticos y uno liderado por el Ministerio de Justicia con el argumento de que Colombia es un país laico. Esto porque se relaciona la propuesta con la visita del Papa Francisco al país en el mes de septiembre. El proyecto del partido de la U propone medidas alternativas para reducir el hacinamiento en los centros carcelarios. Entre las alternativas está la detención domiciliaria, brazaletes, presentaciones personales o retención del pasaporte. También piden la rebaja de la 6ª parte de la pena a condenados e imputados. No aplica para los delitos atroces ni corrupción. El del Centro Democrático hace énfasis en que el beneficio sea para reclusos que hayan cumplido con el 50% de la pena y no podrán entrar quienes estén condenados por narcotráfico, feminicidio, crímenes de lesa humanidad, delitos contra la administración pública o violencia contra los niños. Por su parte, el Partido Conservador busca un programa en el que se pueda ayudar a resocializar a los condenados y poderlos sacar de las prisiones. Además, el Ministerio de Justicia lidera otra propuesta para rebajar la 5ª parte de la pena de los condenados. Tampoco aplica para los delitos atroces o corrupción. El fiscal general Néstor Humberto Martínez se pronunció en Twitter luego de conocer la votación negativa. Colombia necesita una política criminal coherente, construida por consenso, sin populismo punitivo. Fiscal Néstor Humberto Martínez. La Fiscalía lideró la negativa a estos proyectos al interior del Consejo y explican que son inconvenientes las iniciativas porque son abiertamente inconstitucionales, ya que una solución a la crisis carcelaria no puede estar en regresar a la calle a los delincuentes que tanto esfuerzo le representan a las instituciones de seguridad e investigación como la policía y la Fiscalía. Pero aunque estas propuestas fueron votadas negativamente por el Consejo de Política Criminal, el Congreso de la República continuará con el trámite de esta ley de jubileo. Quiero saludar a esta hora a Enrique Gil Botero, ministro de Justicia de Colombia, quien nos acompaña a esta hora para discutir este tema. Ministro, bienvenido, una buena tarde. Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Un placer. Ministro, hay dudas sobre si la excarcelación tiene o no que ver con la visita del Papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre. ¿Usted qué dice? Hay un aspecto muy claro y es que Colombia es un Estado laico. Conforme a su Constitución, no puede establecer normas que de alguna u otra manera sean discriminatorias. Por ello, la fundamentación de unos proyectos de ley en la avenida del Sumo Pontífice sería abiertamente inconstitucional, como lo ha señalado la Corte. Entonces, los proyectos de ley que se han presentado podrían precisamente verse afectados por un vicio de inconstitucionalidad, los que han presentado los partidos políticos. El Ministerio de Justicia presentó un proyecto basado en razones humanitarias y en el estado de cosas inconstitucional de hacinamiento, buscando una rebaja que coincide con la visita del Papa, pero que tiene una fundamentación en derecho humanitario y en política criminal. Ministro, ¿son tantos los recursos que se invierten como Estado para capturar a delincuentes, para dictarles además condena? ¿Por qué rebajar la pena a quienes infringen la ley? Porque hay que mirar una política criminal seria, que se acompase con los aspectos sociológicos y de política criminal en el mundo actual. El problema de la delincuencia hoy no necesariamente tiene que ver con imponer penas privativas de la libertad. Puede haber mucho tipo de penas diferentes a la privación de la libertad que busquen precisamente también un juicio de reproche, de castigo, pero que no tengan que ver necesariamente con el confinamiento intramural. Es decir, ministro, ¿usted garantiza que no hay peligro de que esos 40.000 reos representen una amenaza para la sociedad? ¿Serán evaluados cada uno de los casos? Exacto, hay delitos menores, que pueden tener un tratamiento penitenciario o un tratamiento desde el punto de vista de lo que es el derecho punitivo diferente a el confinamiento intramural. No necesariamente todos los delitos que afecten bienes jurídicos tienen que ir a la detención efectiva intramural, sino que hay conductas que, aunque sean reprochables, pueden tener otra forma de control social y punitivo diferente al encarcelamiento mismo.
Ministro, su opinión sobre este punto. Hay polémica sobre la despenalización de delitos como la inasistencia alimentaria. Para ustedes tiene sentido para aliviar el hacinamiento en cárceles, pero para quienes demandaron, pues no parece ser justo. No, usted se refiere precisamente a una última reunión que tuvimos hace 2 días con el Consejo de Política Criminal, que fue muy importante porque hemos observado que hay muchas conductas que podían despenalizarse desde el punto de vista de la detención efectiva en las cárceles y poner otro tipo de sanciones. Esa es una propuesta precisamente a modo de ejemplo que se lanzó en ese Consejo de Política Criminal y fue lanzada por el señor fiscal, pero podría haber muchos otros tipos de conductas que pueden tener otra forma de control punitivo. Miremos que hoy en el mundo lo que se ha denominado, digamos, la política o el populismo punitivo está mandado a recoger. Vemos cómo todas las conductas que son disvaliosas no necesariamente tienen que implicar que se lleve a las personas a las cárceles, porque realmente no habría cárceles para todas las conductas que merecen un reproche social tengan que ir a la cárcel. Y fuera de eso, ello no va con los fines de la pena. La pena tiene fines de resocialización y de rehabilitación. Y pueden haber penas como el trabajo social, la presentación permanente ante las autoridades, la prohibición de salir del país, etcétera, etcétera, que también son un reproche de la sociedad y de defensa de la ciudadanía contra quienes transgreden las normas, pero que no necesariamente tienen que ir a la cárcel, porque es que meter todas las personas a la cárcel por conductas a veces leves no tiene un sentido de resocialización ni de rehabilitación. Ministro, permítame una pregunta más. ¿Dentro de la reforma carcelaria solo se está pensando en cómo evitar el hacinamiento o cuáles son los otros problemas que están atacando y que están afectando el sistema ahora mismo? Sí, qué buena pregunta. Esa es una pregunta muy inteligente porque realmente no se trata de evitar el hacinamiento, porque ese es un problema estructural del Estado, sino que hay allí igualmente dentro de una política criminal seria una serie de factores muy importantes que tienen que ver con lo que es el derecho criminal, con lo que es el derecho, con lo que es la política criminal y la política penitenciaria. Son 2 cosas. La política criminal busca como el aspecto conceptual, ideológico del derecho punitivo, donde irían los subrogados, donde irían las libertades provisionales, donde irían las excarcelaciones, donde iría la dosimetría penal, donde iría la tipificación de delitos. O sea, la política criminal es el aspecto macro, sustantivo, teórico, conceptual, y la política penitenciaria es precisamente la aplicación ya en el campo de la aplicación de las penas o de las sanciones frente a la transgresión de los tipos penales. Quiero agradecer a Enrique Gil Botero, ministro de Justicia de Colombia, por estar estos minutos con nosotros en la tarde fin de semana. Un placer, ministro. Gracias, muy amable, siempre dispuesto para atenderlos.